Esta es la voz del derecho. En Panorama Económico nos acompaña la doctora Carolina Corcho, que recientemente ocupó la cartera del Ministerio de Salud y pues obviamente ha sido permanentemente investigadora, que ha trabajado el tema del sistema de salud en Colombia, las fallas, la necesidad de pues obviamente hacer una reforma a salud, el tema pues reciente que es la coyuntura, pero que evidentemente es una historia muy larga, en la medida en que se privatizan los servicios de salud, de la educación, de los peajes, todo esto en la década de los 90 con el modelo neoliberal que implementó el expresidente César Gaviria, y desde luego que eso venía desde el consenso de Washington, una misión que ahora se está cambiando. Estamos pasando ahora a un proteccionismo a ultranza que lo está impulsando el presidente Trump y obviamente con el sacrificio que tuvieron que hacer todos estos países para entregar al sector privado, en algunos casos con algún porcentaje de éxito y en otros pues con algunas dificultades que el consumidor finalmente termina pagando sobrecostos en cada uno de estos servicios. Pero particularmente, doctora Carolina, esta semana estalla el gran problema de las EPS y particularmente las IPS que hacían cadena recibiendo pagos especiales, anticipos en algunos casos, cuando en otros no se encuentra la plata para pagar los servicios básicos. ¿Cómo analiza usted como administra esta situación que estalla en esta semana y que también están involucrados, por lo menos presuntamente, hasta que no se demuestre lo contrario, en el debido proceso, también funcionarios del gobierno que pues tienen o parientes o familiares que están obviamente involucrados en estas investigaciones? Entonces, eso pues permite pues que el deseo de enriquecimiento no solamente afecta a la gente que históricamente venía participando en estas IPS y en estas EPS, sino también a las personas que están interviniendo en alguna medida estas EPS. ¿Cómo ve ese panorama en el tema de la salud, doctora Carolina? Muy buen día. Bueno, Luis Alberto, muchísimas gracias y un saludo muy especial a tu audiencia. Pues realmente esto no estalla esta semana, esto estalla hace ya bastantes años. Ujú. Recordemos que aquí ya hubo una denuncia muy especial por el caso de Medimás. Sí. Medimás fue una empresa de papel, Medimás fue la EPS que utilizaron, que fue una empresa de papel para trasladar a los afiliados de Salucop. La crearon con un capital de 1.000.000 de pesos para Ujú. manejar 320.000 millones de pesos de los colombianos y colombianas, y en el primer semestre ya tenían el primer mes 10.000 quejas por inatención, no había hecho los contratos con las clínicas y hospitales, y sí se demostró que el consorcio dueño de Medimás, y estoy hablando ya hace mucho tiempo, había direccionado el 80% de los recursos de acuerdo a la Contraloría General de la República para pagarse a sí mismo, mientras que no contrataban el resto de clínicas y hospitales. Esto fue denunciado y todavía duerme el sueño de los justos en la Fiscalía General de la Nación, en la Superintendencia Nacional de Salud y en la Contraloría General de la República. Posteriormente, pues el propio presidente Gustavo Petro hizo una denuncia con el superintendente Giovanni Rubiano de que esta misma modalidad, que además fue legalizada mediante un acto administrativo por el gobierno de Juan Manuel Santos, donde le permitieron a las EPS hacer reorganizaciones institucionales, entonces ahí aprovecharon para crear empresas de papel. ¿Cuál es el mecanismo de Ecosalud? El mecanismo de Ecosalud es que crea una empresa de papel denominada Cosalud Inversa con un patrimonio, un capital de 10 millones de pesos. Y esa empresa Cosalud Inversa hace un préstamo por 200.000 millones de pesos con un banco de Lojilinsky. ¿Y cómo respalda ese préstamo? Con 200.000 millones de pesos de recursos de los aportes de los colombianos para la salud. Por Ujú. supuesto, cuando se interviene este PS, pues el banco embarga los recursos de los colombianos. ¿Quiénes eran las juntas directivas de Cosalud? Las juntas directivas de Cosalud era la familia Pastrana, la familia Santos, es decir, los mismos involucrados de la clase política tradicional de este país, opositora al presidente Gustavo Petro. Pero eso también se había descrito en la nueva EPS. En la nueva EPS hace un año se interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación, de la cual no tenemos ninguna manifestación ni respuesta. Es que nos preocupa mucho la inacción de los organismos de control para disuadir la impunidad frente a estos temas, donde entregamos un listado de uniones temporales donde la nueva EPS, nuevamente, Junta Directiva de la nueva EPS, familia Vargas Lleras, Partido Conservador, Uribismo, clase política tradicional opositora a la reforma a la salud. La nueva EPS también manejando anticipos a algunas instituciones y giros
por más de 700.000 millones de pesos a uniones temporales, algunas de ellas empresas de papel que existen en un año o en otro año. Esto lo venimos denunciando hace muchos años y esa es la razón por la que se presenta una reforma a la salud para solucionar el problema de fondo. De acuerdo. Estructuralmente, históricamente, desde luego, las mayorías de las comisiones, por ejemplo, para la reforma agraria, estaban los terratenientes en el Congreso de la República. O sea, ¿cómo romper esta estructura cuando usted se presenta a la contienda electoral en el año 2026? Tiene el mismo sistema político, la misma financiación, no estatal, sino la misma financiación de grupos económicos, grupos obviamente involucrados en el conflicto armado y desde luego el narcotráfico. Entonces, ¿cómo cambiar un país en el corto o mediano plazo si las condiciones, las reglas del juego que están vigentes? Las EPS pueden seguir financiando y llegar senadores a defender sus intereses. Ese panorama, ¿cómo lo pueden, por lo menos, tratar de reorientarse? Lo primero que hay que decir es que la Corte Constitucional ya selló esa discusión, prohibiendo la financiación con recursos públicos de la salud por parte de las EPS a campañas políticas. Aún así, se denunció ante el Consejo Nacional Electoral que partidos políticos, también opositores de la reforma, recibieron financiación por parte de las EPS. Ningún pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Estamos frente a un régimen de la corrupción, un entramado construido inclusive legalmente, porque el Congreso de la República legalizó uno de los mecanismos más perversos que tiene este sistema, que es la integración vertical. La EPS recibe recursos y se contrata a sí mismo sin ninguna regulación tarifaria. Evidentemente, pues esto facilita un saqueo legalizado por la puerta de atrás de billones de pesos de los colombianos ante la impunidad e inoperancia de los organismos de control. Ahora bien, el hecho de que haya un régimen de la corrupción no quiere decir que no haya responsabilidades individuales. Si funcionarios del gobierno de Gustavo Petro están involucrados en esto, tienen que responder ante la justicia. Los funcionarios del gobierno, los de la oposición y los de los anteriores gobiernos, porque aquí la corrupción no tiene color, ni es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Hay unas responsabilidades individuales, pero el régimen de la corrupción lo tienes que reformar y eso pasa por el Congreso de la República. Y mientras que esas mayorías estén comprometidas con mantener ese régimen de la corrupción, pues será muy difícil. Habrá que cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso para que eso sea posible. Desde luego, lo que han pensado muchos constitucionalistas, en mediano plazo, un referendo, una constituyente, algo que le dé un panorama distinto, porque si llegan unas mayorías al Congreso que no permiten cambios estructurales, pues seguimos patinando y no encontramos salidas, primero, pues obviamente para estos casos. Segundo, para un modelo económico distinto al modelo neoliberal que se tiene, porque hasta el momento no se ha podido construir un desarrollo. Finalmente, doctora Carolina, el termómetro de la reforma a la salud en el Congreso, ¿cómo lo ve ahora? ¿Realmente hay condiciones políticas, técnicas, financieras para hacer esta reforma? Hay condiciones técnicas, hay condiciones financieras, hay un consenso ya en la mayoría del sector salud, hay un sector opositor que no quiere hacer parte de un acuerdo ni un consenso, hay que respetarle su derecho a la oposición, pero mayoritariamente ya hay un consenso en el sector salud de que se necesita la reforma. Está naufragando el sistema si no hay una reforma y cada día empeorará. Yo creo que ya por parte del sector salud está ese acuerdo. Lo que dudo es si la clase política lo vaya a permitir porque hay un sector oposición que ya está mirando es para el 2026 y lo que le interesa es que fracase el gobierno de Gustavo Petro a toda costa, así fracase el pueblo colombiano, el sector salud y la ciudadanía no les importa porque su cálculo ya es político. Entonces aquí la oposición no está presentando debate de ningún orden, están repitiendo las mismas mentiras que ya fueron desvirtuadas en el debate parlamentario del año pasado, pero además están otra vez adoptando maniobras filibusteras y tramposas para evitar el debate parlamentario sin ningún argumento y con las mismas mentiras en una precarización de la democracia en Colombia. Tenemos una oposición muy desfondada de argumentos y eso no ayuda tampoco al gobierno ni al país porque degrada el debate público en la mentira. No nos podríamos ir sin preguntarle, el tema de medicamentos, que es otro problema que se explota tremendamente. Uno ve las filas de gente que dicen no me entregan medicamentos, hacen pues obviamente cada vez menos puntos donde entregan los medicamentos. La gente sufre en Bogotá trasladándose de un sitio a otro para que le digan que no hay medicamentos. Eso lo achacan obviamente que a este problema de la reforma a la salud, en fin, toda una desinformación. ¿Qué punto de vista tiene usted frente a esto del suministro y aprovisionamiento de medicamentos en el país? Bueno, lo primero es que la reforma no puede ser la culpable porque la reforma no existe, No la existe. reforma no ha sido aprobada, eso hace parte de la desinformación.
volvemos, lo que está fracasando es el actual sistema, lo que está fracasando es un manejo privado y discrecional de los recursos públicos de la salud. Preguntamos, si los colombianos entregamos de manera anticipada 95 billones de pesos a las EPS para que hagan la contratación y el suministro de medicamentos, ¿por qué no lo están haciendo? Si estuvieran desabastecidos, pues no tendrían por qué estar en las droguerías comerciales. ¿Por qué no están dentro del sistema y sí en las droguerías comerciales? Sí, de manera anticipada los colombianos giramos 95 billones de pesos. En ese sentido, aquí sí tiene que haber una actuación contundente de la Superintendencia de Salud con la gestora farmacéutica, de la Superintendencia de Industria y Comercio y nuevamente la Contraloría y la Fiscalía. Es que si no hay actuación judicial de los organismos de control no va a haber disuasión, porque si no están entregando los medicamentos, tienen que devolver la plata Ujú. que los colombianos le giramos para esas contrataciones, o si no, estamos frente a un detrimento patrimonial, una defraudación al Estado, porque esos recursos eran para entregar los medicamentos. Doctora Carolina, muchas gracias y seguiremos trabajando estos temas y desde luego no será la primera, sino muchas oportunidades para seguir hablando de este tema de la salud en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Un abrazo, un saludo muy especial a tu audiencia.